Buenas noches a todo el mundo. Yo soy Siobhan Braley de CPAT y esta noche estamos en el fin de la serie de tres partes y ahí sí de dislexia. La parte uno y 2 están en la página de YouTube y tenemos el honor de tener a Cheryl Knapp esta noche para hablar sobre las evaluaciones de dislexia. Cheryl es la fundadora y directora de Literacy Learning and Assessment of Connecticut. Ella ofrece servicios de asesoramiento, evaluación y recuperación relacionados con la alfabetización de familias y distritos escolares de Connecticut. Es una profesional certificada en el método Orton-Gillingham y especialista en dislexia con y alfabetización estructurada del Center for Effective Reading Instruction. También es miembro del Consejo Asesor de la sección de Connecticut de The Reading League y ha sido durante mucho tiempo de la Junta Directiva del Dyslexia Society de Connecticut y la sección de Connecticut, la internacional de la International Dyslexia Association y Connecticut Down Syndrome Congress. Como madre de un joven adulto con discapacidad intelectual, Cheryl tiene una experiencia y una pasión especiales por trabajar con las personas con diagnósticos más complejos, asegurándose de que todos los estudiantes tengan. Ahora sí van a alinearse. Sí, ahora. Perfecto. No necesariamente tenemos que hacer estos palabra por palabra, los puedes llenar, por favor, pero lo que trato de hacer aquí es, y si miran en la siguiente página, hago una diferencia entre las áreas que se deben evaluar para detección temprana y hablamos como en kindergarten y primero elemental versus una identificación típica o pero no ideal. Lo que quiere decir que cuando identificamos esto, de todos los estudiantes que yo evalúo, muchos pocos son así de pequeños. Muy pocos son así de pequeños. Típicamente, cuando volvemos a la nueva definición de IDA, se manifiesta en el sistema de lenguaje primero. Y la parte izquierda, si vemos esta diapositiva, la parte anaranjada en el lado izquierdo, que es habla y lenguaje, eso lo hizo un patólogo de, del habla con quien copresenté. Y eso fue exactamente sobre la identificación temprana de dislexia. Y podemos seguir llenándolos, por favor, pero hay habilidades que son relacionadas más con la parte del habla y lenguaje en la parte anaranjada y hay otros que son más enfocados en alfabetización, que es en la parte verde y hay una parte donde intersectan. Y lo que voy a hablar en esta presentación es todo lo que esté en la parte verde, ya sea que, que haya una intersección o no. Va a haber conciencia fonológica, memoria fonológica, denominación rápida, y esto sería una habilidad natural que podemos ver con un lector muy joven, muy pequeño. El lenguaje de narrativa, la estructura de los sonidos y de las letras. Creo que hay una más en esta diapositiva o no. O vamos a la siguiente. Sí, ok. Entonces, hay una intersección en varias. Esto es la identificación típica. De nuevo, vamos a repasar esto individualmente y mucha de la información en estas diapositivas son cosas a las que se pueden referir después, nombres de evaluaciones específicas y por el tiempo que solo tenemos una hora y tenemos preguntas y puedo repasar esto porque empezamos tarde, pero no voy a repasar todas las evaluaciones a no ser que tengan preguntas, pero cuando miramos y se ponen las dos una al lado de la otra, la identificación típica y la temprana, lo que ven es lo que se esperaría, es que hay mucha más intersección en el círculo anaranjado, porque, de nuevo, esas son las habilidades del lenguaje
y es la parte verde, que es de alfabetización, que es una progresión de las habilidades. Uno comienza con el idioma. Siempre decimos que la lectura y la escritura es basado en el lenguaje. Si uno no puede oír los sonidos, no va a poder leer o escribir la palabra. Obviamente, si no entiende lo que está leyendo y no entiende el idioma, no va a poder entender tampoco lo que está escrito. Entonces, cuando uno progresa de izquierda a derecha, de naranja a verde, son habilidades que desarrollamos más mentalmente de una manera progresiva que se vería en los estudiantes a medida que van creciendo. Muchas de las habilidades en la parte naranja están duplicados, digamos, análisis fonológico, y entendiendo es más que todo la parte de comprensión, lenguaje narrativo y la próxima diapositiva, la puedes llenar ya si quieres, pero la próxima va a hablar más de eso. Y ahí es cuando empieza a haber menos duplicado y van a notar de que las áreas que están duplicadas, por ejemplo, el lenguaje narrativo, se ve aquí, pero es a un nivel mucho más avanzado. Se ve esa habilidad en un nivel más temprano, entonces vocabulario también sería búsqueda de palabras y estas habilidades se vuelven más avanzadas y otras más avanzadas como morfología y también em, son de más avanzados porque los niños pequeños no van a eh, hacer sonar más las palabras. Entonces vamos a llenarlas todas. Quiero ver, asegurarme. Y de nuevo, esto fue para darles el cuadro completo, donde estamos mirando, donde hay intersección. De nuevo, es más en el área del lenguaje y áreas específicas que estamos buscando. Si vamos a la siguiente diapositiva, eso lo voy a mencionar en el área verde. Entonces, la diapositiva anterior tenía las tres cajas en la parte inferior: conciencia fonológica, memoria fonológica y recuperación fonológica. Las tres colectivamente forman el procesamiento fonológico. Cuando hablo de evaluaciones, digamos el CTAB o el examen de fonología, se llaman las evaluaciones básicas para detectar dislexia. Ahora, con la nueva definición, cuando hablamos de dislexia ser más grande que un procesamiento fonológico, lo notamos. Vamos a decir una cosa. Empecemos con phony es de una sola eh, sílaba. Entonces, shen. Y suena natural, o sea, le viene a uno natural. El procesamiento fonológico se trata de escuchar, manipular, guardar, sacar, ¿no? Todos estos sonidos. Esto no tiene nada que ver con letras, se trata de habilidades del lenguaje. Los tres componentes, y de pronto oyeron ya de conciencia fonológica, es una de las habilidades claves que se buscan en las evaluaciones. Típicamente miramos que haya esa conciencia fonológica o alguna medida de ella. Se trata en realidad de analizar y manipular las unidades de sonido del lenguaje oral. Esto puede ser phony, los sonidos individuales como sh, o puede ser una unidad que rima. Si tienen una palabra que es shin, la parte que rima es sería sh, serían sílabas como en helicóptero, helicóptero, en español es más largo, pero cuando hablamos de unidades de sonido, no necesariamente hablamos de un sonido. ¿Pueden ver el ratón? No, no lo pueden ver. Ok, no voy a usar este. Oh, ok, ok. Entonces, y puede ser solo al nivel de palabras.
digamos, el carro es muy rápido. El carro es muy rápido. Son 6 sílabas y están buscando sílabas, pero solo son 6 palabras. Eso puede ser tan grande como una palabra o tan pequeño como un sonido de una sola sílaba. Y si han oído personas hablar de conciencia fonímica, eso es exactamente, fonémica es exactamente lo que quiere decir, que es los sonidos y es la de habilidad más compleja que tenemos en el lenguaje y tiene que ver con decodificar en escritura y lectura y también es la que es más claramente enlazada a lectura y escritura. Combinar sonidos para leer, digamos, en, es shen, o si uno está deletreando la palabra, ir en dirección opuesta, sh, y eh, es una y entonces es la conciencia fonémica a nivel de sonido es lo más complejo en ese continuum en la parte de la conciencia fonológica. Es muy ligada, no es necesario, pero sí está muy ligada ambos con dar un diagnóstico y etiquetar ponerle una etiqueta a un niño de dislexia. Está, aunque el niño no tenga dislexia o si lo tiene, esta es una etiqueta que se les pone. También tenemos memoria fonológica, son los sonidos y se trata de almacenamiento temporal. De la manera que evaluamos eso es que puede ser con palabras que uno se invente. Uno puede decir guaguba y tendría que la persona repetirlo y hay que memorizarse sus sonidos. También se puede hacer con números y hacerlo muy largo. Empieza uno con 2 sonidos, después 3 sonidos, después 4 sonidos y ver hasta dónde puede llegar. Ahora, recuperación fonológica es la tercera área y eso se trata más de memoria a largo plazo y es una recuperación eficiente y con eso me refiero a una medida típica de tiempo, cómo más se mide que también una persona puede recuperar información. Entonces, ¿qué tan rápido lo pueden hacer suponiendo que sea correcta? Entonces, eso todo llega, la fluencia, fluir en lectura, en escritura, en comprensión, esto todo se llama recuperación fonológica, RAN, y hay evaluaciones que solo se enfocan en eso y hay estudios que muestran que la habilidad de recuperación de imágenes a una temprana edad es una de las las habilidades más enlazadas a dificultades de lectura en el futuro. Entonces, estamos recuperando información. Esto quiere decir que típicamente, y estoy hablando de un periodo de tiempo típico, sería una serie de letras, números y son diferentes subevaluaciones y puede ver uno rápidamente 25 letras o 25 números es nombrar dígitos rápido, que sería con números y identificación rápida de letras sería con letras. Para estudiantes más pequeños, típicamente son dibujos y colores. Eso es lo que hacemos con los niños pequeños, porque tal vez no conozcan las letras y no van a poder recuperarlas rápidamente. Estamos mirando cosas que ellos saben bastante bien y hay muchos niños de segundo elemental para arriba que pueden identificar números y letras, entonces queremos ver qué tan rápido pueden recuperarlas. Recientemente tuve un estudiante que tenía dislexia solamente en el sistema de la parte de recuperación fonológica. Y lo que muestran los estudios es que los estudiantes con dislexia que solo tienen
recuperación fonológica o problemas con ello, tienden a tener dislexia o pueden haber otros factores, pero tiene que ver con los puntajes y qué rendimiento tienen, tomando en cuenta el tipo de instrucción que han tenido. Podemos ahora pasar a la siguiente, por favor. Espero va la siguiente diapositiva. Bueno, yo sé que hablé mucho sobre la evaluación del procesamiento. Entonces, evaluaciones de uso común, creo que es el CTOP, eh, sí, la prueba integral de procesamiento fonológico y el, la prueba de conciencia fonológica es increíble, es una evaluación excelente, pero solo cubre niños yo no creo que eso es correcto. Creo que de 5 a 9 es muy joven. Yo creo que eso es más de séptimo a 9. Ah, Siobhan, ¿puedo corregir eso? Siento mucho. Sí, definitivamente es mayor que 5. Lo siento mucho. Estoy mirando eso ahora. Pero eso no, niños pequeños, tristemente no lo uso muy a menudo porque la mayoría de los estudiantes que vienen a mi oficina son un poco mayores. Es como de 7 a 9. Es como, está como atrasado un año esto de acá. Y también está estandarizado eh, que le da un puntaje no necesariamente correcto en porcentaje, sino que el número que uno recibe es pertinente a una población de pares típicamente de la misma edad. Niños de la misma edad dentro de 1 o 2 meses, a veces son 3 meses, a veces 6, y un niño de 6 se compara a todos los de 6 años. Y es comparado a la misma edad o al mismo grado de otros pares. Cuando hay un puntaje estandarizado, a eso es lo que nos referimos. ¿Cuál es el siguiente? El KTEA es una prueba de Kaufman, es como una batería de lecturas y tienen un subexamen que mira el procesamiento fonológico. Solo ve un par de cosas. Hay una parte de rima y de segmentación, pero lo que no me gusta sobre el KTEA es que solo le da una, un puntaje para 5 cosas diferentes y no hay ninguna manera de desglosarlo. Uno mira los totales y eso es todo. Yo he tenido estudiantes que pueden rimar muy bien, pueden mezclar los sonidos bien, pero cuando tienen que partir las palabras en sonidos o quitar un sonido de una palabra, digamos la palabra spit, y después SPED, STED, sin la P. A algunos estudiantes les cuesta mucho trabajo con ese examen y terminan en la parte promedio porque les va muy bien en las otras habilidades que prueban ese subexamen. Así que es importante, si están usando eso, si no está en el informe, si son padres que pidan un desglose, si hubo algunas habilidades dentro de ese examen que pasen más fácilmente que otros. Si hay una habilidad que es débil y no la trabajan, pues eso va a surgir después. Si un estudiante tiene problemas para dividir palabras en sonidos, les va a costar mucho más trabajo en el futuro llegar a esa lectura. Puse la información para el PAT2. Parece que sí está correcta. Ah, es de 5 a 9. Ah, ok, perfecto. Yo pensé que era mm, mayores. Ok, 5 a 9. Ahora, la evaluación FAR también es una evaluación excelente. Yo no la uso mucho, es más nueva.
pero hace un buen trabajo mirando diferentes facetas en el procesamiento fonológico. El TILS típicamente, yo miré un informe ayer que lo hizo un patólogo del habla y ella implementó el TILS y es como dice, prueba las habilidades lingüísticas de alfabetización integradas. De nuevo, estoy nombrando evaluaciones que yo no necesariamente utilizo, pero solo es el TILS, solo tenía una habilidad fonológica en la evaluación y creo que eran sustituciones o cortes en los sonidos fonológicos, o por lo menos eso fue lo que me dijo la patóloga que la usó. Pero de nuevo, tal vez estamos hablando de información más limitada en cuanto a procesamiento fonológico. Nada va a ser tan completo como el primero, que es prueba integral de procesamiento fonológico. Pero en cuanto a dislexia, ese es el examen que yo uso. Típicamente hago la evaluación después de que el distrito lo ha hecho y de esa manera yo no lo tengo que hacer si ya lo han hecho. Y lo importante del CTOP es que reciben tres puntajes, uno para cada una de las áreas, para conciencia fonológica, memoria fonológica y em, recolección de sonidos. Hay una cuarta recuperación, es que es suplementaria y para mí es la más importante de las cuatro y siempre que hago una evaluación, hago ese subexamen y lo que hace es un, un alternativo a la conciencia fonológica, que quiere decir es compuesto, que tiene diferentes puntajes y son las mismas habilidades que se hacen en otras evaluaciones. Repite la mezcla de sonidos. Entonces, hablamos de cosas como Shen, que le quita ciertos sonidos y el alternativo hace lo mismo, pero son palabras inventadas. Y esto es importante para niños con dislexia porque muchos de esos estudiantes, especialmente los que son más pequeños, les empieza a afectar en la clase y tienden a ser estudiantes muy inteligentes y con eso por lo general viene un vocabulario bastante fuerte. Si ustedes tienen un vocabulario fuerte, le va a dar una ventaja si están haciendo un subexamen que tiene que ver con verdaderas palabras. Y eso, yo voy a hablar de eso, sobre las palabras inventadas durante toda esta presentación. Voy a mencionarlo. ¿Y cuál es lo lo que vemos en el C-Top es que tiene mezcla de sonidos, pero no, pero tiene también las palabras inventadas y también tiene un subexamen para segmentación, igual para palabras inventadas, digamos una palabra como pug y hay que hacer pug, p, a, g. Entonces hay que dividirla en sonidos. Lo que eso hace es, de nuevo, para si no le está dando a uno una ventaja injusta a alguien que tiene un vocabulario amplio. Tal vez también hay un estudiante que tiene buena memoria, ¿no? Entonces, al agregar esas alternativas, los subexámenes, las subevaluaciones le dan una medida para la segmentación que es muy importante y también están recibiendo mezcla en no palabras, también tomando en cuenta la mezcla con palabras reales. Y también mencioné que
hay una evaluación para el procesamiento fonológico, ¿no? Y eso es lo único que hace el examen y lo hace más exhaustivamente, pero es raro que la gente y los estudiantes necesiten más del examen de cita. Ok, siguiente. Ahora, en la evaluación core la pueden comprar en Amazon, es básicamente un libro. Es un libro que pueden comprar por $60 y tiene un grupo de evaluaciones y estos son evaluaciones pequeñas y hay una evaluación de conciencia fonológica que a mí me gusta, es un poco más informal, es basada en mucha investigación. La organización que lo imprime tiene muchas mentes brillantes y obtienen medidas que no son estándar. Todas estas evaluaciones tienen puntaje más de los exámenes, lo más común, pero la de core es algo diferente y digamos, el core no es lo primero que, no es lo primero que, el primer examen que yo haría. Esto es algo que haría más como para monitorear el progreso. Definitivamente la core no es igual a las otras. Y esto es fuera de mi conocimiento, pero sí hay una evaluación neuropsicológica, tienen NEPSI, y hay medidas de procesamiento fonológico de eso también. Solo se lo quería mencionar. Entonces vamos a hacer la parte de reconocimiento de palabras de ortografía. Para los estudiantes que posiblemente sufran de dislexia, queremos mirar el reconocimiento de palabras y ortografía. No se trata de velocidad o eficiencia, sino de poder que los estudiantes puedan navegar y leer correctamente las palabras. En muchas de las evaluaciones no hay un tiempo limitado y permite correcciones y se consideran correctas. Eso es importante para estudiantes con dislexia porque si un estudiante llega a una palabra, pero es la tercera vez que tratan de leerlo o necesitan sonar, se tiene que poner el puntaje. Si lo consideran correcto, es correcto, pero es importante notar que se demoró 3 veces en hacerlo y esto es para que nos dé buena información. Y esta información es, si me quieren, yo les puedo mandar estas diapositivas, cualquier persona me puede mandar un email. Entonces, los tipos de palabras que queremos mirar palabras fonéticamente regulares e irregulares. Eso significa, son las palabras que uno puede sonar y las que no puede sonar. Una palabra como the no sigue las reglas fonéticas, la TH sí, pero la E no. Una palabra como said, la S y la D siguen las reglas, pero la E o la AI no. Sabemos que A, I se supone que haga el sonido de A. Entonces, S, A, I, D en set son regulares. Es una palabra fonéticamente regular. Si la fuéramos a hacer, si decir save, es importante ver palabras regulares e irregulares. Y en algunas evaluaciones, en la siguiente página les da una visión diferente porque hay estudiantes que tienen buena memoria
para las palabras de vista y les va bien con las palabras regulares, pero les cuesta trabajo las palabras irregulares y tal vez reciban un puntaje promedio que en realidad no deja ver las dificultades utilizando conceptos fonéticos para las palabras. Siempre queremos tener palabras reales y no reales, porque los estudiantes con buenas memorias pueden utilizar esa memoria, vocabulario, perdón, pueden utilizar el conocimiento de palabras para tratar de mirar cuál es la palabra. Y cuando uno está hablando de palabras inventadas, de nuevo, todo el mundo está en el mismo nivel. Entonces, se tiene que decir la palabra con sonido y no con la memoria, porque si el estudiante tiene buena memoria de palabras, así les dé una que es fonéticamente regular, van a poder entonces, se puede que se las sepan de memoria, como cat. Es una palabra fonéticamente regular, pero es una palabra de vista para muchas personas. Entonces hay que mirar ambos tipos de palabras, especialmente con niños con dislexia, porque a algunos les cuesta trabajo memorizándose las palabras, pero hay otros que tienen habilidades más fuertes en las palabras de vista y otros en vocabulario. Queremos mirar palabras aisladas y en contexto, y eso lo que significa ¿es solamente una lista de palabras o son palabras en oraciones, en párrafos? Y los estudiantes con dislexia, por lo general, tienen muy buen concepto y comprensión. Y digamos, si dicen yo voy para pueden decir tienda, porque pueden entonces del contexto pueden ver cuál es la palabra. No es algo que sea verdadero o una buena estrategia para largo plazo, pero es una manera de pasar esos resultados y de dar un puntaje que no necesariamente es un reflejo de lo que en realidad puede lograr el estudiante. Yo tengo estudiantes que se enfocan tanto en comprensión y significado que usan esa parte compensatoria. Acuérdense que hay muchos niños que no los identifican con dislexia en kinder y en primero elemental. La mayoría son mayores y porque hacen buen trabajo, porque no quieren tener vergüenza o por una variedad de cosas, se vuelven muy buenos en usar esas estrategias de compensación y realmente hay unos estudiantes que han desarrollado unas habilidades increíbles, pero cuando empiezan a hacer párrafos en el texto, tienen una idea de lo que es el cuento y cambian alguna palabrita o adivinan alguna palabra y se enfocan principalmente en comprensión. O es tan difícil para ellos leer y comprender que simplemente no pueden hacer ambas cosas. Vamos a hablar de eso con la fluidez. El punto es que es importante mirar ambas palabras individuales y dentro de oraciones y en texto. Y lo más importante y esto es la parte más difícil de mis evaluaciones, y es lo que más se demora, es hacer una análisis exhaustivo. No solo quiere saber uno cuántos errores hace el estudiante, sino cuál fue la naturaleza de los errores. Yo estaba viendo un estudiante hoy que tenía habilidades más avanzadas, pero me di cuenta porque yo estaba observando de que los errores que había cometido eran con palabras con la E silenciosa y tenía muchas palabras que se sabía, pero cuando era una palabra que no conocía, no pudo leerla. Hay que mirar cuáles son el tipo de errores que cometen los estudiantes. La morfología, gracias. Voy a hacer rápidamente esto. La
Morpheme es la unidad más pequeña de significado. Si yo digo dog, es una morfe. Y dogs son dos, porque la S al final, aunque es simple, le agrega un significado diferente a la palabra. Típicamente son prefijos como voy a recalentar mi café, son dos morfines. Eh, quiere decir de nuevo y heat quiere decir calentar, recalentar. Pre quiere decir antes. Entonces, los prefijos, o puede ser la palabra raíz, que tiene el significado, o es el sufijo que va al final, y pueden tener varios sufijos, como defensivamente. De la morfología es muy, muy importante por tantas razones, pero cuando estamos hablando de reconocimiento de palabras y escritura, yo tengo estudiantes que pueden leer la palabra mix, pero cuando uno les dice mixing, no reconocen ing como una unidad. Entonces dicen men y no mix ing. En el idioma natural, uno dice ing, ing, y constantemente usamos este sufijo como parte de el habla y es importante que eso se enseñe y lo que muestran los investigadores es que si alguien conoce el programa Wilson, que es, sí, es un programa fonético excelente. La nueva edición pone esa morfología de los prefijos, sufijos, lo pone mucho más temprano, porque es importante para lectura y escritura reconocer esas unidades en las palabras. Yo sé que no tengo mucho tiempo, pero estas son algunas de las evaluaciones que miden eso. Estas evaluaciones más utilizadas incluyen el WIST, que es excelente. Es una evaluación estandarizada porque usa medidas estandarizadas perdón, relacionados con los pares, ¿no? Las palabras incontadas se hacen apartes, pero las regulares son combinadas para lectura y escritura. Entonces, muy importante para el estudiante, para cualquier estudiante, pero especialmente para uno con dislexia, que pidan cuáles son los equivalentes en notas. Y es, por lo general, no tiene no está desglosado porque puede estar por si va del promedio en una y por debajo del promedio en otra y si la ponen juntas están en un nivel promedio. Es muy importante porque generalizan las diferentes cosas que se tienen que saber individualmente. Estamos mirando porque aquí se miran en combinación. Entonces, estos son algunos ejemplos. Vamos a la siguiente entonces. Cuando hablamos de la fluidez lectora, esto es típico. Como les dije antes, la fluidez en mi campo es la velocidad a la que lee una persona y tenemos puntaje objetivo, cuántas palabras lee el estudiante por minuto, cuánto tiempo se demoró en leer esta lista correctamente. Entonces es velocidad y si lo hace correctamente o no. Desafortunadamente no es una medida objetiva, prosodia. Cuando yo hablo, a veces me acuerdo que tengo que hablar lentamente porque hay alguien que está interpretando y mi prosodia
se me va un poco porque no es mi manera natural de hablar. No puedo hablar lentamente y pierdo la prosodia. Se trata, en realidad uno quiere que el estudiante lea de la manera que hablan, espontáneamente, entonces a una velocidad sí, normal. Hay niños que tienen ese tono en cuando hablan y uno quiere que lean de la misma manera, porque ese es el nivel. El propósito de leer es derivar significado y eso es la velocidad y inflexión que utilizamos cuando estamos mostrando ideas. La manera de hacerlo, la manera que lo hacemos es para que la gente entienda lo que estamos diciendo. Eh, Siobhan dijo que yo tenía una hija con una discapacidad y ella tiene una velocidad muy lenta porque el procesamiento de ella es lento. Entonces, si tienen un niño que habla a una velocidad y lee mucho más rápido, probablemente no va a entender lo que está leyendo. Si la meta es ir más rápido, más rápido y más rápido, no van a entender lo que leen. Entonces, por eso prosodia es importante, porque aunque mi hija lee lentamente, suena como a ella habla y también suena como que está transmitiendo un significado. No suena que está leyendo muy rápido, sino que está diciendo palabras. Eso no suena así. Eso refleja el habla espontánea. Es difícil evaluarlo objetivamente y por eso es complicado, pero cuando oyen un niño leer, ahí pueden saber si están siguiendo, si están entendiendo. De nuevo, hay que ver palabras inventadas, palabras aisladas en una lista y después en contexto. Y en este caso, quieren ver la lectura oral y en silencio. Y hay maneras de hacerlo porque uno no le puede dar al estudiante algo para que lean y decirles, díganme si ya terminaron. Uno no sabe si lo leyeron bien o no. Hay diferentes cosas que tal vez tengan que responder algunas preguntas simples o a veces hay que delinear las palabras individuales. Y si vamos a la siguiente página, puedo mostrarles cuál es cuál. Si miran el tercer punto, eso es una que es mi favorita. Son torres, una ahí podemos ver que son baterías de rendimiento estandarizadas. Vemos todas las columnas que ponen. Obviamente se puede leer las palabras reales más rápido, pero con una evaluación estandarizada que depende, se mide todos los niños de esa edad, pues eh, es difícil y el TSWRF y CRF, ese era el que le estaba diciendo que hay que como delinear las palabras. Es como es como una delineación y hay que ver si las pueden leer rápidamente. Ahora, si hay un niño que tiene disgrafia, no pueden sacar ningún resultado de esa evaluación. Y ese es el mismo problema que tienen con escritura. Entonces, ¿qué están midiendo? ¿Están midiendo fluidez o qué tan rápido pueden hacer las líneas? Estos son algunos. La última es monitoreo de progreso y eso pues se hace semanal o bisemanal para ver si lo que están leyendo tiene sentido. Hay que ver cómo están siguiendo con eso versus los otros que son medidas más estandarizadas. Vocabulario, sabemos lo que es eso, solo es conocimiento de palabras. Y
La medida es importante porque hay que poder expresarlo también. El vocabulario receptivo está ligado, especialmente con los niños de dislexia. Si la típicamente está implementado por los patólogos y se puede hacer esta evaluación. El Wilcock Reading Mastery, que es de lectura, pero la mayoría de estos son basados en lectura. El último punto es más basado en lenguaje y desarrollo del lenguaje, pero el último es más de lectura. Son evaluaciones de lectura y vocabulario. El de lenguaje por escrito tiene uno que tienen que escribir la definición de ciertas palabras y hay otros componentes ahí, entonces se combinan lectura y escritura en esas habilidades, por eso lo llamamos evaluaciones compuestas. Comprensión, muchas veces no hablamos sobre esto con estudiantes de dislexia porque a menudo tiende a ser más hay una correlación con el coeficiente intelectual y los estudiantes con dislexia por lo general tienen vocabulario típico, especialmente cuando están pequeños, si es que no tienen que leer el texto. La mayoría de las veces analizamos la comprensión con comprensión de lectura. Y cuando miramos la comprensión de lectura a un estudiante con dislexia, típicamente lo que realmente están midiendo es la fluidez y no la comprensión. Para un estudiante con dislexia es absolutamente crítico que no solamente estén mirando la comprensión, sino la lectura en voz alta, porque hay muchos estudiantes con dislexia que tienen objetivos en lectura y no llegan a nada porque están en un nivel independiente que por lo general está bajo porque no pueden leer las palabras. Y si un estudiante está en sexto grado y el nivel independiente es de tercer grado, no van a sacar ningún beneficio porque no necesitan apoyo de comprensión. Entonces, muchas veces yo digo, hagan la instrucción como comprensión de escucha. Si lo que están haciendo es comprensión, pero muchos de esos estudiantes, yo he oído hasta 95% de estudiantes con problemas de comprensión de lectura en la cual no hay ninguna otra discapacidad intelectual y no hay otra explicación y en realidad es un problema de lectura, no de comprensión. Pero es extremadamente difícil medir porque no hay una medida única. Hay diferentes puntos. Yo tuve un estudiante que se le hizo una evaluación y pasó con una buena nota, pero se trataba de Pelé. Y este muchacho sabía de Pelé y de fútbol y todas estas cosas, pero a nivel de el curso en el que estaba, no, él no pasaba, pero había palabras ahí como los guayos, la pelota, el arco, y habían muchas palabras que él estaba familiarizado. Así que es muy importante saber que es difícil medir esto porque uno no sabe lo que está pensando el estudiante, no sabemos que sabe sobre el tema y especialmente en preguntas de respuesta múltiple hay estudiantes que adivinan la respuesta y pueden sacar lo que no tiene sentido porque son más inteligentes de lo que somos nosotros. Entonces dicen, esto no tiene sentido, pero este sí, y punto. Y de la misma manera hacemos un análisis con lectura, es importante hacer uno con comprensión, porque lo que queremos saber y si tienen dificultades
con los hechos literales o con identificar la idea principal, o si tienen dificultades con ver cuáles son los asuntos más importantes, inferencias. O sea, hay varias cosas que en una lista que se han identificado, pero hay tantas habilidades en la comprensión que muchos niños con dislexia no van a necesitar instrucción de comprensión en lectura, pero si lo tienen es muy importante saber en qué estamos trabajando, no solamente hacer las preguntas de DWH, sino en una evaluación en realidad se quieren ver son los resultados, pensar cuáles son los tipos de preguntas que están contestando mal, y algunas de estas evaluaciones incluyen, yo sé que digamos la KTEA, que es una de mis favoritas, hacen un cuadro y para lectura y escuchar, y a evaluar estos niños muestra en el cuadro si llegan a cierto nivel. Si están muy atrasados, no se puede evaluar así, pero nos da diferentes habilidades y nos da la idea de, dependiendo si era ficción o no ficción, donde cometieron los errores, o son preguntas de inferir, donde tienden a cometer los errores, y algunas de estas evaluaciones lo hacen, pero la mayoría no. El QRI lo hacen, digamos, hay 8 o 10 preguntas al final y la mitad son para inferir y la mitad son literales. Entonces, esa información es muy importante de tener. Aquí hay una lista de las evaluaciones. Yo he hecho evaluaciones de varias horas utilizando estas evaluaciones. De la misma manera que la comprensión depende de la habilidad de leer texto y fluir, la expresión escrita está impedida si uno no escribe proficientemente. Por eso me refiero a escribir y que sea un proceso fácil. Si uno está escribiendo, si se enfoca completamente en cómo escribir una palabra, no van a estar enfocados en el contenido de lo que están escribiendo, que es el punto en realidad. Estas son algunas de las evaluaciones y tal vez sea igual a otros, pero la prueba del lenguaje es una buena evaluación para estudiantes jóvenes. Yo me he dado cuenta que en las dos partes hay una parte que es más como habilidades mecánicas, eso se llama contrive. Hay que combinar los fragmentos de las oraciones, hay que arreglar oraciones, hay que escribir correctamente, está el vocabulario, y son habilidades muy específicas y son para todas las edades, pero me parece que la segunda parte se tiene que escribir un ensayo y desafortunadamente es el mismo tema sin importar qué edad tenga el niño. Entonces imagínense un niño de 12 años escribiendo sobre el mismo dibujo que está escribiendo el de primero elemental. Entonces no es más difícil, sino que tienen que escribir mejor, especialmente para un niño que es más inteligente o más brillante, aunque tenga dislexia. Yo trato de no usar esa evaluación, o por lo menos no la parte del ensayo, cuando el estudiante es mayor. Yo sé que en el KTEA los estudiantes les va muy bien, porque hay 4 diferentes evaluaciones de escritura basado en la edad. Entonces, hay diferentes tipos de tareas, hay unos que son más complicados a medida que hacen más y al final tienen que escribir un ensayo, y me encanta que lo divide por nivel escolar, por curso, así que no se espera no solo se espera que hagan más, sino que es algo mucho más difícil y tiene sentido en la parte de desarrollo.
esos enlaces son buenos tenerlos. Y creo que el otro examen es lo mismo. Yo no hago el WIAT porque los distritos escolares siempre hacen esos. Típicamente yo soy como la segunda persona que evalúa la lectura y esas evaluaciones casi siempre se hacen. Entonces a mí me gusta hacer algo diferente y creo que el KTEA con otras evaluaciones todo combinado hace un buen trabajo para evaluar el nivel de dislexia o si tiene dislexia el alumno. Nunca se hacen estos exámenes solos, nunca tomaría en cuenta estos individualmente, porque los exámenes no solo son de lectura, sino matemáticas o todo. Entonces, piensen en todas las habilidades que están mirando en las evaluaciones. Si lo hacen uno por separado, no se puede en realidad ver si el niño tiene dislexia o no. Las escuelas no diagnostican, entonces lo único que se tiene que hacer, sabemos que Connecticut tiene una cajita para dislexia y la mayoría de los estados no tienen eso. No se necesita tener un diagnóstico médico, pero sí tienen que tener la clasificación y eso es lo que están haciendo los distritos. Eso es lo único que se requiere. Típicamente hay que ir a una persona afuera del colegio, por lo general es una persona con un doctorado para tener un diagnóstico médico. Pero no sería realista esperar que todos los padres o que todos los distritos escolares pagaran para un especialista que viniera a mirar la cajita o a hacer un chulito en la cajita de dislexia. Por eso, lo mismo es con el autismo, creo. Entonces, lo único que se requiere es una clasificación, no un diagnóstico. Perdón que me pasé del tiempo. Entonces, la evaluación del lenguaje. Voy a compartirles esto. Yo no hago ninguna de estas evaluaciones, pero quería presentárselos especialmente porque dije en la primera diapositiva que esos estudiantes pequeños, cuando los diagnostican a temprana edad, usan este tipo de evaluaciones y no les puedo enfatizar lo suficiente que estas evaluaciones se hacen entre más pequeño el niño, mejor. Es difícil diagnosticarlo porque es del lenguaje, pero es más fácil exponentemente mediar o mitigar la dislexia si se identifica a una temprana edad. Este tipo de evaluaciones lo debe hacer un patólogo de lenguaje y habla. Y si es suficientemente significante, si el puntaje es suficientemente alto a esa edad temprana, tal vez sea una dislexia avanzada, porque al principio, en primero elemental, no se espera que tengan tantas habilidades. Entonces, a esa temprana edad, las primeras 2 diapositivas con los diagramas de Venn, si algo muestran es que entre más temprano es 100 veces mejor si se pueden hacer estas evaluaciones, pero se trata más de lenguaje a esa edad. Y ahí es cuando estas evaluaciones del lenguaje nacieron y lo hicieron patólogos de habla y de lenguaje. Entonces, esto es como un resumen. La dislexia suele ser difícil de detectar, especialmente en las primeras etapas de la edad, cuando las estrategias compensatorias son más eficaces. Hablamos sobre tercero elemental, cuando pasan de aprender para leer y después leer para aprender. Ahí hay un paso grande. Yo veo eso como en quinto elemental. Veo muchos estudiantes en quinto elemental que esas estrategias compensatorias no han sido exitosas por mucho tiempo y
los profesores se dan cuenta. Y ahí es cuando entro yo para hacer una evaluación independiente. Y es más difícil detectar, especialmente si no es muy severo a medida que van creciendo. La la definición de dislexia nueva habla mucho sobre caracterización. Una de las características que identifican es que típicamente se demora más para remediar la dislexia que cuando no es dislexia, porque a menudo hay un componente neurológico, tal vez hay uno genético, hay varias componentes. Espero que cuando todo el mundo reciba esta presentación, lean la definición. Hablan sobre recuadrar el cerebro, y eso es verdad para los estudiantes, porque el propósito de estas evaluaciones es identificarlo, remediarlo, pero tiene que ser intensiva, y para un niño con dislexia pues se demora más. Cuando yo hice mi capacitación, una de las diapositivas que más me gustó fueron los que tenían fotos del cerebro y cómo luce el cerebro cuando una persona no fluye en la lectura. Y usan diferentes partes del cerebro. Es una sección y no diferentes secciones del cerebro. Las miran para ver las estrategias fonéticas y hacer sonar las palabras. Lo que fue más interesante es que los cerebros eran casi idénticos, ya fuera disléxico o no, y la diferencia es que los que sí tienen dislexia, a medida que reciben remediación, se demoran más y es más intenso cambiar ese tipo de conexiones que hay en el cerebro. Yo he tenido estudiantes que por un año uno les puede enseñar todas las habilidades, pero no saben las habilidades porque no se les enseñó a temprana edad. Y además en una resonancia, no estoy sugiriendo que hagan una resonancia para detectarlo, pero en la resonancia los cerebros se ven igualitos, aunque no tengan dislexia, pero lo que los separa de esta condición genética o lo que identifica la dislexia es que en esa resonancia a la velocidad muestra que a la velocidad que uno tiene que rehacer las conexiones en el cerebro se demora más para que hagan estas conexiones. Y la última parte que dice las consecuencias de dislexia es lo que ven aquí en el tercer punto. La detección temprana también puede prevenir dificultades académicas posteriores y otros efectos secundarios de la dislexia. No es que no se pueda remediar, sino que hay efectos secundarios. Y el vocabulario tiende a sufrir. ¿Qué pasa si a uno no le gusta leer o le cuesta dificultad? Uno lee menos, naturalmente uno va a leer menos. Si yo soy terrible jugando básquetbol, no voy a querer jugar básquetbol porque no soy buena para eso. La mejor manera definitivamente para incrementar la lectura es incrementar el vocabulario que ayuda a esa lectura. Cuando se detecta muy tarde, el vocabulario sufre, la comprensión de lectura, la escritura sufre. Si uno no practica las habilidades de escritura temprana, no va a progresar a las más avanzadas si uno tiene la habilidad de crear palabras, de usar palabras. Y a todo nivel la detección temprana es muy importante y por eso la muestro aquí en esta presentación, aunque es un asunto de lenguaje. Es tan importante cuando uno puede evaluar a los estudiantes y ver estas señales. Yo conozco una directora de dirección especial que tiene
familiares como hermanos, los padres con dislexia. Es tanto que para ella es importante evaluar a los estudiantes y tener a ese estudiante en el radar, porque sabemos que hay un componente genético bastante grande. Es muy importante, entre más temprano mejor, y hay evaluadores que van a las escuelas. Hay tantas pruebas que hay nuevas en el mercado para que las usen. Yo sé que en el Departamento de Estado usan algunas, pero hay pruebas, digamos, Boston Children's Medical, el hospital de Harvard en Boston. Ellos tienen Bluebird y tienen una evaluación de temprana edad que lo usan solo allá. Esperamos que todas estas evaluaciones estén más disponibles para todo el mundo, porque a la larga es más fácil porque la detección se hace a una temprana edad y tal vez lo pueden incorporar en la clase.